Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, muy bienvenidos a la mesa temática Juntos por el Bien Común del Quinto Congreso Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Verónica Guarda, soy la directora de comunicaciones de la Universidad Católica y voy a ser su moderadora en este encuentro. A continuación, serán presentadas las 3 ponencias ganadoras del concurso de ponencias 2020. Los expositores tendrán 15 minutos para exponer y después habrá tiempo para preguntas para el público y de los mismos ponentes. El primero en exponer es David Pereira, cuya ponencia se titula Ser comunidad en una casa común. David es profesor de artes plásticas y filosofía con estudios en teología, además de ser máster en comunicación y educación. Actualmente se desempeña como académico, artista plástico, estratega comunicacional y diseñador de experiencia. Vamos contigo, David. Bueno, vamos a ver si ustedes me dicen si se ve y se escucha, ¿no? A Se ver, ve lo y que se yo voy... escucha. Perfecto, ya. Entonces voy a partir puntualmente. A ver, lo que yo voy a compartir en realidad, yo no tenía ningún proyecto específico, ninguna investigación, pero sí tenía reflexiones. Entonces dije, bueno, acá hay una oportunidad, y en realidad es una mezcla de reflexiones con preguntas. Yo siempre insisto en estar más del lado de las preguntas que de las respuestas, ¿no? Y parto del concepto de casa común, y para mí el concepto de casa común tiene que ver, ok, estamos en un espacio común, pero para mi gusto no da cuenta todavía de por qué uno comparte ese espacio. O sea, es más, uno podría estar preso, ¿no es cierto?, en un espacio común. Entonces me parece interesante el otro polo que aparece también en el Congreso, que es esto de ser comunidad. O sea, que no solamente estamos en función de un espacio con ciertas características, sino que el espacio finalmente es una condición para que suceda otra cosa, que es el ser comunidad. Y la razón más profunda es el ser comunidad. Y desde la comunidad buscar el espacio. Y ahí, solamente hacer una mención, a mí me gusta mucho el tema del espacio. Heidegger combina el verbo ser, el antiguo verbo ser del alemán antiguo, con el construir y el cultivar, ¿no? El bin con bauen, aufbauen. Entonces, esto de que finalmente uno es cuando puede construir una casa, pero no la casa edificio solamente, sino la casa con jardín, donde también crecen plantas y crecen árboles. En esta experiencia del volver a salir, porque hemos estado todos encerrados, a lo mejor algunos están más encerrados que otros, pero esto de volver a salir, yo ya he empezado a escuchar comentarios con respecto a la experiencia del traslado. O sea, como que esta experiencia del traslado era algo que estábamos olvidando y estábamos pegando una reunión con otras y nos sentimos más eficaces porque terminamos una reunión y empezamos otras sin traslados. Sin embargo, los traslados en los ritos es la parte más importante, ¿no es cierto? Ni el estado inicial, ni el estadio final, sino justamente esa transición que el rito permite. Otra reflexión tiene que ver con esta también sobrevaloración de la virtualidad como solución a nuestro modo de ser. Y yo tiendo a pensar que es al revés. Yo tiendo a pensar en que hemos ganado en corporeidad, en la necesidad de la corporeidad. O sea, finalmente el estar encerrado tiene que ver con que mi cuerpo está encerrado. Yo me acuerdo en un funeral hace algunos años, donde un joven preguntó, bueno, ¿qué pasa ahora con el Facebook, ¿no?, de esta persona que murió? Como que si esa fuera la pregunta de fondo, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un temón de cuánto de corporeidad estamos ganando o perdiendo. Y una breve reflexión de los espacios, ¿no es cierto? El domicilio, que finalmente es donde nosotros habitamos y estamos para nosotros mismos, el trabajo, el lugar a donde vamos para ser para otros, y las transiciones que se dan en las plazas, las iglesias, los bares, las terrazas, los traslados, los desvíos, la ida, el regreso. Me hizo pensar también este momento cuando uno está enfermo o cuando uno se enferma, ¿no? Y en qué consistiría la salud. Y hay
y yo comparto esto, que cuando uno se enferma, la salud no es volver al estadio anterior, sino que es justamente avanzar hacia un estadio superior o diferente. Y eso es a veces es muy difícil de ver, y creo que tenemos un desafío ahí nosotros en cuál es nuestro estadio, el que viene. Otra reflexión tiene que ver si, en el caso particular de Chile, si bien la pandemia es algo planetario, el estallido es algo bastante local, si bien se ha dado en otros lugares del mundo. Y la pregunta es si efectivamente hay vasos comunicantes entre una experiencia y otra, si uno evidenció un postulado del otro o no. Y yo acá hago una breve lectura desde mi experiencia, ¿eh? O sea, esto no tiene ningún valor, pero cosas que yo he ido viviendo en este tiempo, ¿no? En primer lugar, observé, no quiere decir que yo la tenga, pero sí observé una simpatía por la violencia como medio eficaz para el cambio. O sea, una simpatía, ¿no? Como que por ahí se pueden lograr cosas. Por otro lado, se ha hablado mucho de paz, pero también muy asociado a fobia al cambio, ¿no? Como que la paz tuviera que ver con quedemos como estamos, ojalá no pase mucho. Por otro lado, aparecieron animales, ¿no? Acá en mi balcón empezó a aparecer un picaflor, mariposa, y de repente nos empezamos a sentir todos buenos y que de aquí vamos a salir todos diferentes. Apareció la experiencia del hambre, la experiencia de la intemperie, o sea, si uno se va por la calle, ve muchas más carpas que antes, aparece la experiencia de la sed asociada al agua, y también la experiencia personal que yo no había sentido de hostilidad, el espacio hostil, eso de cómo hacia dónde huimos, hacia dónde vamos. También gritos de sordos, ¿no? El que habla y no es escuchado, y el que no escucha al que habla. La multiplicación de todas estas cositas en las redes que hace que uno también deje de percibir el contexto global. Y finalmente, también por la misma pandemia, la justificación de la distancia y el aislamiento. O sea, se hace pesada la pista y bueno, una sensación de tristeza, ¿no? Que empieza a invadir el ambiente. Y con respecto al plebiscito que fue la semana pasada, no hace tanto, me di cuenta que era una experiencia alegre que yo no tenía hacía tiempo. Experiencia alegre, no me refiero en términos personales, sino ya en términos de comunidad, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que hay esta alegría, ¿no? Y tiene algo de ese rito, del rito colectivo, el rito compartido, donde el método, o sea, la participación, se transforma en mensaje, donde no solo es el resultado, sino también el proceso el que tiene un valor, donde el cómo quizás tenga mucho que ver, o tenga más que ver, o tenga tanto que ver como el qué. Ahora, claro, la pregunta por el qué está, ¿no es cierto? Digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? Y mi pregunta es, si yo juxtapongo todas las demandas y toda esa juxtaposición me da el relato, me da el proyecto común, me da hacia dónde queremos ir. Y claro, obviamente las demandas son síntomas de algo. Si nos quedamos en los síntomas, siempre vamos a ser reactivos. Entonces, la invitación debería ser, vamos a las causas, vamos a lo que está por detrás. No voy a hacer ese ejercicio ahora, lo podemos hacer en las preguntas, pero esto, por ejemplo, yo le saqué una foto la semana del 20 de octubre del año pasado. Me pasa, por ejemplo, yo he sido jurado en fondos concursables del ámbito de la cultura, donde se habla de identidad, ¿no? Como que los proyectos deberían reforzar o respaldar la identidad. Y digo, bueno, ¿qué es la identidad? Y no está escrito en ningún lado. Y cuando escriben sobre esto hay un párrafo pequeño y hace referencia a estos tres vectores, en el tiempo, y los tres tienen que ver con algo lejano, ¿no? Como que la identidad fuera algo que sucedió en el pasado y que tenemos que recuperar.
en el espacio, como que la identidad fuera algo que está lejos de nosotros, en la ruralidad, en el campo, ¿no? Y en términos culturales, como que la identidad estuviera en los aspectos indígenas, solamente. Entonces, creo que acá hay un temón, que es también la identidad asociado a lo lejano y no a lo que somos. Hoy, aquí, uno podría decir lo urbano, lo cotidiano, lo mestizo. Reflexión no falta, hay mucha, y de hecho nosotros somos un ejemplo, pero acá seremos unos 15, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo esta reflexión se relaciona con la vida cotidiana, ¿no? Con las prácticas concretas, cuando se habla de capilaridad, ¿no? A mí me hace esto mucho sentido con la educación, como la formula Freire, ¿no es cierto?, que dice, bueno, acción, reflexión de las prácticas para la transformación. O sea, es una reflexión acerca de algo que hacemos para transformar el mundo. Desafíos que yo veo. Articular para transformar. No es crear cosas nuevas, es articular lo existente para transformar. ¿Articular qué? Articular desde un relato. Es factible que ese relato no esté formulado en forma sintética tal cual lo necesitamos, pero los elementos están. 2, articular entre los expertos que ya están reflexionando y que ya están conversando. Mi experiencia es que hay demasiada gente pensando en forma separada, sin conocerse. Y articular con las prácticas. ¿Por qué? Porque es ahí donde se da la transformación. Y este relato, que para mi gusto tiene forma de texto, tiene forma de poesía, tiene forma de imágenes, tiene forma de símbolos, ¿qué nos permite? Y nos permite comprender el pasado, transformar el presente y orientarnos hacia el futuro. La invitación para mí sería una aproximación, tanto reflexiva como emocional, fundamentalmente a dos cosas, a la historia chilena, y a la poesía, siendo Chile un país muy rico en poesía. Yo a veces me hago la pregunta si el país es poético, ¿no? O sea, el tener poetas no está haciendo a que el país sea poeta. Y acá hay mucha confusión con respecto a hechos históricos claves que marcan la identidad. Y si hay confusión, la identidad se hace más difícil. Otra invitación sería a alfabetizar, pero ya no solo con textos, sino con gestos, con lenguaje de acciones. Y un ejemplo, así como hablábamos de los traslados, es la calle, ¿no es cierto?, como una metáfora de la convivencia. Entonces, volver a saludar, volver a pedir permiso, dar el paso, tomar la iniciativa, esperar, no apurar, el agradecer, ¿no? El típico winner que uno se encuentra en el tránsito. ¿Por qué? Y acá hay 4 palabras que para mí serían 4 elementos claves. Yo le puse seda porque es un tema mnemotécnico, pero es 1, el silencio, como un espacio necesario para actuar desde una identidad que no es igual al vacío, que tiene algo del santuario, del templo, ¿no es cierto? Y ahí habría también una invitación a la iglesia y a las religiones. 2, el encuentro, no el choque, buscando la solidaridad. 3, el diálogo, no el grito, la escucha sobre todo, que incorpora las diferencias, el aprendizaje. Y 4, el acuerdo, no la imposición, ir más a las causas que a los síntomas. Y yo lo veo en una secuencia. Silencio para el encuentro, encuentro para el diálogo, diálogo para el acuerdo, como que cada uno fuera condición para el otro. Y finalmente, si tuviera que dar algunas pistas, yo veo una pista en Gabriela Mistral. Hay un texto muy bonito que se los puedo juntar después, donde ella hace referencia a un texto de hace 100 años, yo lo encuentro increíble, que dice, nosotros debemos ser menos cóndor y más huemul, porque están en el escudo de Chile, ambos. No dice, elijamos uno de los dos, menos cóndor y más huemul.
me queda un minuto, pero por el tiempo de lo demás iría terminando acá y este es un poquito el resumen de lo que acabo de exponer. Tengo el texto si después quieren que se los mande. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. Me quedo con varios conceptos que nos has compartido. La identidad, lo lejano versus lo que somos, la articulación de un relato común y la tensión en las humanidades y la humanidad. Muy bonito lo que nos compartiste recién. Gracias. A continuación, le doy la palabra a Rodrigo Álvarez, cuya ponencia se titula La fraternidad humana, una posibilidad de diálogo. Rodrigo es licenciado en Educación y doctor en Teología Dogmática. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, Rodrigo, con tu presentación. Muchas gracias. En primer lugar, yo voy a exponer de una forma más tradicional, diríamos. Eh, yo he elaborado una ponencia sobre un tema que es el tema de la fraternidad, pero el tema de la fraternidad pensado desde dos autores que son muy conocidos. Uno es Benedicto XVI y el otro es, diríamos, el Papa Francisco. Ambos tienen documentos elaborados sobre el tema de la fraternidad, pero la diferencia está radicalmente en que el tema de la fraternidad en Francisco ahora se ha hecho sumamente, diríamos, conocido por la elaboración de dos documentos. Uno que fue una firma de una declaración en Abu Dhabi el año 2019 y la encíclica que él ha publicado recientemente en octubre. Pero Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, durante la época de los años 50, elaboró un libro sobre la fraternidad de los cristianos. Es un tema bastante interesante que se une un poco al tema del Papa Francisco, pero son dos enfoques completamente distintos, separados por casi 60 años. Y también implica un cierto, no evolución, pero sí una profundización en un concepto que es el concepto de hermano, frater, adelphos, o diríamos koinonía. Voy a leer directamente, ya explicado en la introducción cuál sería, diríamos, el ámbito de lo que voy a exponer, que es intentar definir qué es lo que entiende Benedicto XVI por fraternidad y lo que entiende el Papa Francisco e intentar hacerlos dialogar. El teólogo Ratzinger plantea ante el Vaticano II una distinción respecto al concepto de fraternidad, tan propio de la modernidad. Uno es su origen cristiano y otro es la semántica que éste ha adquirido con el correr de los siglos. Charles Taylor, en su texto Fuentes del Yo, la construcción de la identidad moderna, en los años 90, dará por sentado la relación fraternidad y cristianismo. La interrogante es, ¿existe tal relación entre la fraternidad, la religión cristiana, el cristianismo? Cabe señalar que desde la publicación de este texto de Ratzinger han pasado más de 60 años. Ha pasado un concilio, han pasado, diríamos, distintos libros que ha escrito Ratzinger sobre eclesiología, es decir, sobre qué es la iglesia. Por lo tanto, ha corrido mucha agua bajo el puente. La eclesiología postconciliar ha dado un vuelco hacia un concepto, que es el concepto de comunión, y su misión soteriológica será pensada desde una vertiente cristológica sacramental. Entonces, el Papa Ratzinger siempre plantea el concepto de fraternidad dentro de la Iglesia, dentro de los miembros de la Iglesia, dentro de quienes han ingresado a la Iglesia, teniendo presente un concepto que es fundamental para él, que es el concepto de salvación y también cómo se ingresa a él de forma, diríamos, formal. Por eso es lo sacramental litúrgico. Por esta razón, la postura del autor
en este contexto sostiene que la fraternidad universal viene esencialmente determinada por lo de abajo, por el común origen natural de todos los hombres e implica un regreso al fondo de la historia, a lo de debajo de ella, a la naturaleza del hombre, de que emerge la historia. Esto es muy relevante en el pensamiento de Ratzinger porque él, diríamos, en este texto, la fraternidad de los cristianos, no ha asumido, diríamos, el tema un poco de la modernidad y de los valores de la modernidad, la fraternidad, la igualdad, la libertad, sino que está en una cierta discusión con esos valores e intenta plantear lo que es la identidad de lo cristiano frente a ello. Por tanto, siempre su aproximación al concepto de fraternidad es desde Dios. Y el concepto pensado fraternidad, pero entre los hombres, entre el género humano, es decir, en el conjunto de la humanidad, queda un poco, diríamos, desvirtuado en esta temática. El teólogo alemán, en esta reflexión sobre la fraternidad cristiana, estudia la palabra adelphos, en griego, que significa hermano, y también koinonia, hermandad, fraternidad, comunidad, de la patrística cristiana. El contexto de dichas afirmaciones es la primera carta a los Corintios. Ese es el punto de partida diríamos, de Joseph Ratzinger. En cambio, tenemos ahora una nueva encíclica planteada por el Papa Francisco, cuyo punto de vista de partida de la escritura es la parábola del buen samaritano. Entonces, uno utiliza una carta y el otro utiliza, diríamos, una parábola, un ejemplo, para dar a conocer lo que es la fraternidad. Para, diríamos, Benedicto XVI, el concepto que fundamenta la fraternidad es Dios. Y a partir de Dios, cómo Dios participa de nuestra humanidad mediante Cristo. Es así como aparece un concepto que es el de filiación divina. Jesucristo nos hace participar de la condición de hijos. Y al ser hijos, somos hermanos. Ahí estaría, diríamos, como en cierto grado el fundamento teológico, bíblico o de la tradición que fundamenta la fraternidad para Benedicto XVI. Pero aquí nos encontramos con un tema muy interesante que es cómo fundamenta él en autores esta distinción desde arriba para pensar la fraternidad. Lo hace mediante los estudios de un biblista de apellido Schelke. Es el autor que él utiliza en ese momento. De allí que el objetivo de este libro, La fraternidad de los cristianos, en Joseph de Ratzinger como teólogo, tiene un objetivo, que es el siguiente. Hemos de reflexionar objetivamente sobre el sentido actual y sobre las posibilidades actuales del concepto de fraternidad. Es decir, él plantea lo que es la fraternidad desde la identidad cristiana, pero también se abre a la posibilidad de entendámoslo de otra forma el concepto, ampliémoslo, hagámoslo dialogar, pero siempre plantea como puntos de referencia que la fe es el fundamento de la fraternidad cristiana, la superación de los límites dentro de la fraternidad cristiana, es decir, hay límites, y este es un tema fundamental, el tema, diríamos, de lo contenido, de lo configurado de los límites. Francisco, el Papa, en su encíclica justamente plantearía los límites como hay que superar los límites, hay que, diríamos, traspasar las fronteras. Es así como Joseph Ratzinger plantea un concepto de fraternidad. El Papa Francisco
nos dará un ejemplo o un modo de cómo actuar en la fraternidad. Y lo hará mediante un ejemplo muy práctico, que es el ejemplo de la realidad de los migrantes. La realidad de la migración humana le servirá para establecer, diríamos, como un modo de operación de la fraternidad. Entonces, en definitiva, diríamos, la fraternidad cristiana para Joseph Ratzinger se basa profunda y definitivamente en la fe que nos asegura que somos realmente hijos del Padre del cielo y hermanos unos de otros. Pero aquí viene el punto que podría establecer justamente un nexo con estos 60 años y la encíclica del Papa Francisco. Tal convicción nos exige ser cada vez mucho más conscientes de la dimensión social de la fe, de lo que ha sido hasta el momento presente. Entonces, la fe tiene una dimensión social, obviamente dentro del ámbito eclesial, pero también fuera de ella. Y lo social, la sociedad, pareciera ser parte de este concepto de fraternidad que maneja justamente el Papa Francisco. Es así como nos encontramos con una primera distinción de carácter, diríamos, especulativa, de definición, de establecer, diríamos, los límites del concepto de la fraternidad. Es claro que tiene presente el Papa Ratzinger en esta conceptualización la Revolución Francesa y también, diríamos, el dilema de la Revolución Rusa. Está muy presente en él como una desvirtuación de lo que es la fraternidad pensada desde Dios, sino que pensada desde los hombres, ya sea como una distinción, la libertad, pero también pensada como una unificación en la cual la persona pierde la identidad, que sería la realidad, diríamos, más de corte de la Revolución Rusa, donde la masa adquiere, diríamos, un sentido. Por eso él hace una distinción entre el concepto de hermano y de socio o camarada en alemán, para hacer esta distinción. Finalmente, el Papa Ratzinger tiene una cosa interesante que es lo siguiente. Dirá, la comunidad fraternal cristiana, es decir, el sentido fraterno de los cristianos, no está contra la mayoría, sino a su favor. La fraternidad cristiana cumple su deber con la mayoría, sobre todo a través de la misión, el ágape, la caridad, y el sufrimiento. Establece los tres puntos, diríamos, que abren el concepto de fraternidad hacia, diríamos, lo social y sobre y fuera, diríamos, del concepto religioso, aunque utiliza palabras que son de corte religioso. Sobre todo en la última palabra, sufrimiento, si revisamos la, diríamos, encíclica del Papa Francisco, es el gran tema de la vulnerabilidad, de lo carenciado, cómo, diríamos, el otro interpela mediante este vínculo de fraternidad. Voy a ir comentando el texto, después lo pueden, diríamos, ir leyendo, pero para avanzar, veamos un poco también qué es lo que piensa o plantea el Papa Francisco referente, diríamos, al tema de la fraternidad. Y aquí yo he utilizado una palabra como la fraternidad como un modo de ser. Tal vez es un poco ontológico o diríamos metafísico, pero diríamos, hablemos de una modalidad de ejercicio de la fraternidad. En cambio, el Papa Ratzinger
intenta, diríamos, enmarcar la fraternidad. Y es claro, un ahínco o diríamos una mirada distinta. Comienza la encíclica del Papa Francisco con este ejemplo del santo de Asís. Dice: Francisco no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Había entendido que Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. San Juan. De ese modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. Entonces aquí tenemos un concepto distinto, diríamos, de la paternidad planteada, diríamos, en el enfoque anterior. En el enfoque anterior es lo que siempre ha sostenido, diríamos, la teología desde un punto de vista bíblico. Aquí ya el Papa Francisco plantea no tanto el concepto de padre, sino que de paternidad, el ejercicio del ser padre, dentro de una gama social que no es la misma de hace 60 años. Entonces, más allá de una premisa de pensamiento, este párrafo manifiesta un modo fraternal de actuar o, como dirá Francisco, de gestar el mundo. Esa es una expresión que se repite mucho en esta nueva encíclica sobre la fraternidad, el gestar las cosas. Implica un movimiento del pensamiento, pero siempre el gestar, dar origen. Y aquí él cita muchos autores que en verdad, diríamos, si uno ve los pies de página, se da cuenta de los intereses del Papa Francisco y de los autores espirituales que él lee o que ha leído, que responden, diríamos, a una época concreta, que es la época del postconcilio. Por ejemplo, Eloy Leclerc, que tiene su libro Exilio y Ternura, citado a pie de página. Y muchas veces los textos con los cuales él fundamenta son, diríamos, de corte francés, espirituales y teológicos. Es interesante, diríamos, las fuentes que utiliza el Papa Francisco, además del Vaticano II, pero y fuentes, diríamos, de la vida real, como citar la música de un tango o de una poesía, o algo muy que primera vez que me toca leer, citando a Paul Ricoeur, y en un aspecto en el cual justamente de corte un poco más calvinista, pero muy interesante. El punto de partida de cada uno de ellos es distinto. Mientras uno parte de Corintios, el Papa Francisco retoma una interpretación nueva del buen samaritano. Del buen samaritano pensado, diríamos, individualmente, pero también colectivamente. Y siempre la escritura aquí adquiere una dimensión distinta. No fundamenta nada, sino que interpela, llama a la reflexión. El fundamento programático de este pensamiento del Papa Francisco está en esta declaración en Abu Dhabi, que ahora como que la expande, le da, diríamos, una ejemplificación. Voy a ir, diríamos, a un texto que me parece fundamental. En la tercera parte de la encíclica aborda los 3 puntos fundantes de la cultura moderna, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. No ya desde una perspectiva histórica, como señala Ratzinger, y desde una mirada antropológica, sino más bien como una necesidad imperiosa. La fraternidad se transforma en una necesidad. Ya no es una definición, es una necesidad.
Una necesidad que aúna justamente una concepción de libertad y de igualdad. Sería como el nexo, y para ello él plantea justamente en Abu Dhabi lo que comprende por libertad, justicia y defensa de derechos necesarios. Claramente acá, diríamos, nos encontramos más que nada ante una fenomenología como de la religión, como la religión tiene las armas necesarias para, diríamos, ayudar en este proceso de humanización del género humano, más que referirse al tema del cristianismo en general. Voy a citar ya la parte final, porque creo que estamos ya en el tiempo, pero hay un punto que me parece importante para darnos cuenta, diríamos, cuál es el objeto, diríamos, del Papa Francisco y cuál es su conceptualización de la fraternidad. Es la utilización de un personaje que ahora él mismo va a canonizar, que es Charles de Foucault. Dice lo siguiente: más aún, el recuerdo del beato Charles de Foucault le sirve de ejemplo de una fraternidad encarnada, donde el hermano universal se identificó con sus mismos victimarios y llegó a ser hermano de todos en el momento de la muerte. Es decir, el Papa Francisco establece un modo de ser fraterno, donde se superan las fronteras geográficas, donde se acepta al otro como un don, donde el encuentro es un desafío, donde el dar y la gratuidad son fundamentales y donde lo local, lo regional, lo particular es sumamente importante en la identidad cultural de la persona, más allá de lo universal, aunque tiene una apertura. Teniendo presente esto, voy a leer la conclusión para finalizar un poco. Diríamos lo siguiente en cuanto al Papa Benedicto: la fraternidad en Benedicto es pensada desde un Dios personal, que interviene en la historia, no desde la relación entre los miembros del género humano. Por eso para él es tan importante el concepto de cristiano. Es una fraternidad que tiene un adjetivo que la califica: cristiana. En cambio, Francisco será universal, social, completamente distinta. Para el Papa Francisco, la fraternidad constituye una posibilidad real de reciprocidad humana, dada ya sea en la religión como en la vida social. Podría pensarse la fraternidad como una estructura antropológica propia del ser humano, que podríamos decir que en el Papa Francisco incluso es fundante. La fraternidad estaría en el centro mismo de la vida humana. Y con esto doy por concluida esta presentación, en la cual he intentado, diríamos, resumir lo que había preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Nos quedamos de tu presentación, entre otras cosas, con los conceptos de fraternidad cristiana y del hermano universal, el común origen de los hombres, que a veces se nos olvida, y lo actual de la parábola del buen samaritano en el Chile y en el mundo de hoy. Para finalizar las exposiciones, doy la palabra al padre Francisco Ponzoni, cuya ponencia se titula Tecnología actual, fraternidad y cultura del encuentro, contraste o integración. El padre Federico es doctor en filosofía, bachiller en teología y doctor en ciencias de la educación, con mención en educación intercultural. Actualmente se desempeña como profesor en las facultades de teología y filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y como asesor en la pastoral UC. Padre Federico, usted tiene la palabra. Muy buenos días a todos, muchas gracias, buenas tardes ya en realidad. Muchas gracias por las presentaciones. En honor al tiempo voy a ser extremadamente sintético. Esta ponencia trata el siguiente tema: ¿las tecnologías digitales nos hacen más hermanos o no?
Yo he dedicado los últimos años de mi vida intelectual al estudio de la filosofía de la tecnología y de modo particular al estudio desde la filosofía de aquellas tecnologías que utilizamos para comunicarnos entre nosotros los seres humanos. El enfoque que he desarrollado a lo largo de estos años es realista y crítico. Dedicaré una primera parte de esta conferencia a dilucidar qué significa realismo en filosofía de la tecnología, para pasar a un segundo momento a precisar el significado de crítico. Por último, elaboraré una propuesta para enfrentar los desafíos puestos a la cultura del encuentro por la tecnología digital analizada desde el punto de vista del realismo crítico. Un enfoque realista empuja a mirar a la tecnología y a la tecnología comunicativa como una realidad que cambia la realidad. Desde los caminos pavimentados a las redes sociales, el ser humano ha utilizado artefactos o procedimientos específicos para comunicar con otro ser humano. Pensadores tan distintos como Origen, como Marshall McLuhan, Jacques Ellul y Martin Heidegger, nos han enseñado a mirar a la tecnología y a la tecnología comunicativa de forma especial como una potente fuerza de cambio social. Una fuerza de cambio social sobre la cual no siempre los seres humanos tenemos pleno control. Inventamos tecnologías pensando en instrumentos que hacen nuestra vida más cómoda y eficiente y terminamos construyendo sujetos, agentes de cambio social. Gutenberg no inventó la prensa para dividir Europa desde un punto de vista religioso. Sin embargo, es imposible explicar la explosiva difusión de la Reforma Protestante sin una referencia a la imprenta. Me permito una última conclusión. Desde el punto de vista realista tecnológico, la tecnología no es un instrumento y por lo tanto literalmente no se puede usar. Un instrumento, en efecto, es algo que se interpone entre el ser humano y el fin que se propone realizar de modo inerte y pasivo. La tecnología, en efecto, modifica cualquier estructura de objetivo que el ser humano tenga previa a su involucramiento con ella. Un simple palo de madera, cito acá un ejemplo de Carlo Sini, noto filósofo italiano, un simple palo de madera en la mano de un ser humano modifica el orden de las cosas posibles sin el palo. Un palo en la mano puede ser utilizado para matar a un enemigo, para pegar golpes a un árbol para que caiga fruta, para dar equilibrio, para dar más equilibrio al caminar en una subida, para esquivar obstáculos en la oscuridad. Las posibilidades que se abren a un ser humano con un palo en la madera en la mano no podían ser previstas antes de que el palo fuera recogido por primera vez por el primer Homo habilis. Un simple palo de madera en la mano modifica el orden de lo posible y por lo tanto impone al ser humano una reestructuración de los propios objetivos que tenía antes de involucrarse con el palo mismo. Lo cual indica precisamente que la tecnología no es inerte respecto a los fines del ser humano. Los modifica, los estructura, los condiciona y por lo tanto no puede ser concebida como un instrumento inerte, por lo tanto no puede ser literalmente usada. Preciso ahora el significado de crítica, ¿no? Si hasta ahora he precisado el significado de realismo, que llega a concebir la tecnología como agente de cambio social, que reestructura las finalidades propias del ser humano. Ahora preciso qué significa crítica. Al hacer esto, quiero pero precisar un poquitito que me restrinjo a la tecnología
digitales que utilizamos para comunicar. Aunque el discurso podría ser ampliado a otras, en este momento quiero centrarme precisamente en lo digital. Y sobre todo en las redes sociales, que son una tecnología comunicativa, evidentemente. Con crítica, como espero resulte evidente, no entiendo destrucción. Más bien, inspirado por Habermas, comprendemos aquí que un ejercicio de racionalidad crítica es el que busca la emancipación del ser humano. Esto también a través de la puesta a la vista de mecanismos y estructuras que dificultan el establecerse de aquel diálogo racional que, según el filósofo alemán, está a la base de cualquier sociedad. Dado los límites de tiempo que condicionan el desarrollo de esta intervención, me limito a nombrar cuatro fuentes en realidad, que ponen de relieve cómo las redes sociales tienden a constituirse como un obstáculo a la hora de establecer esos vínculos basados en el diálogo y la comprensión y el afecto hacia el otro, que constituyen la base de la cultura del encuentro. En primer lugar, quiero hacer referencia a un paper que refiere a la proliferación de información de mala calidad en Internet. Thomas Hills es un psicólogo de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, que muestra cómo dicha proliferación produce una sobrecarga cognitiva, cognitive overload, en el mecanismo de la atención, cosa que lleva a la mente humana a seleccionar la información a la que accede según mecanismos sesgados que hacen parte de su funcionamiento normal. Esto significa básicamente que como la información es demasiada y como produce una sobrecarga cognitiva, el mecanismo a través del cual yo selecciono a cuál información prestar atención es instintivo, por lo tanto sesgado y con sesgo que simplemente voy a nombrar, que son lo que Hills denomina, que son la consistencia con creencias anteriores, el origen social. Digamos, yo me fío de quien me dice la información, no de si está verificada o no. Me fijo en lo negativo, tiendo a darle más relieve a las noticias negativas que a las positivas. Tenemos un sesgo de predictividad, que es el sesgo que tiende a privilegiar la información útil a individualizar grandes ganancias o grandes pérdidas, aunque tanto ganancias como pérdidas sean eventos improbables. Siempre Hills nota que estos sesgos llevan respectivamente a la polarización y el exceso de confianza, que son dos aspectos son dos caras de la misma moneda, ¿no? Segundo, a la reproducción de la exploración de versiones alternativas y comportamientos que siguen a la mayoría, a la pérdida de información positiva y la distorsión de la verdad, amplificando los riesgos aparentes. Y por último, la replicación de crisis, de búsqueda de riesgo, búsqueda de éxitos o catástrofes y de hiperajustes de los datos a las creencias previas. No, esto es como las redes sociales con su sobrecarga cognitiva afectan el mecanismo de la atención. Otra fuente que quiero citar es la de un sociólogo norteamericano, Christopher Bale. En un paper muy citado y discutido, el sociólogo hace un experimento bien interesante. Paga a personas
de un cierto color político para exponerse a mensaje en las redes sociales de personas del color político opuesto en Twitter, y mide su radicalismo político según una escala estándar antes y después del experimento. El dato es interesante porque está en contratendencia con el de estudios de mismo tipo hechos en carne propia. Cuando uno en carne propia se expone al mensaje del otro, tiende a suavizar su color político. Bale muestra que en cambio, si uno se expone al mensaje de la persona de otro color político en las redes sociales, tiende en cambio a radicalizar su propia posición política. Otro autor que quiero citar es Elie Pariser. Esta es una fuente, si quieren, menos científica. Pariser es un activista político, pero es un activista político que fue el primer activista político virtual en la historia de la red. En un famoso y discutido libro argumenta que la estructura misma de la comunicación digital contemporánea, a través del mecanismo de la personalización de la comunicación, es decir, esta cosa por la cual yo abro Google y si soy yo el que busca una cierta cosa, me aparecen ciertos resultados personalizados. Y si es Rodrigo o David que hacen la misma búsqueda con la misma palabra, le aparecen resultados distintos a los de yo. Pariser dice que este mecanismo de la personalización, que no, digamos, este ejemplo que he dado es uno de los muchos mecanismos en los cuales actúa la personalización, dice Pariser que encierra al usuario de las redes sociales en una burbuja en el cual sí, y en la burbuja el usuario se encontrará con contenido que llame su atención, que un algoritmo piensa que es interesante para la persona. El algoritmo no piensa, ¿no? Nosotros lo humanizamos, pero de por sí es una fórmula matemática, que es divertido para la persona. Y así encierra a la persona en un espacio virtual limitado, con pocas ventanas hacia afuera. Por último, Shoshana Zuboff, socióloga de la Universidad de Harvard, describe el mecanismo de funcionamiento de las grandes compañías tecnológicas, Google y Facebook sobre todo, y de su modelo de negocio, mostrando cómo el mecanismo de personalización que encierra en burbujas se basa en una constante recogida de datos sobre los comportamientos futuros de los usuarios de tecnología digital, hecha de forma poco transparente. Dicha recogida de información dejaría en las manos de la grande compañía tecnológica norteamericana un poder muy grande, no adecuadamente vigilado por las autoridades democráticas estatales. Último punto, y quiero concluir con una nota de esperanza, porque este recorrido ha mostrado cómo polarización, encierro en burbujas digitales y poder de las grandes compañías tienen que imponerse como obstáculo a la cultura del diálogo y del encuentro. El Papa Francisco muestra tener claro los riesgos que la tecnología digital exponen para la instauración de una cultura del diálogo y del encuentro, cuando en Fratelli Tutti al número 50 afirma: el problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres dispuestos a encuentros reales. Con encuentros reales, en efecto, el pontífice latinoamericano entiende encuentros fruto de un diálogo no necesariamente sin contraste, que acontecen en tiempos y espacios prolongados,
donde la disponibilidad a la escucha del punto de vista del otro se vuelve un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. Parecería entonces que la imposibilidad de usar la tecnología teorizada en la primera parte del texto, unida a la evidencia empírica mostrada en la segunda parte de ella, que deja claro cómo la tecnología comunicativa digital es un obstáculo a la hora de la instauración de una cultura de la fraternidad y del diálogo, deja como un poco desalentado. Por un lado, es imposible pensar en una renuncia universal a la comunicación digital. No podemos pensar que desde ahora apagamos Facebook y todas las redes sociales y los problemas del mundo por este simple gesto se van a resolver. La vida normalmente difícilmente es tan sencilla. Por otro lado, parece que si se acepta involucrarse con las redes sociales, es necesario aceptar todos los límites que ellas mismas tienen y por lo tanto a la renuncia de la instauración de una cultura de la fraternidad y del encuentro y del diálogo. Mi experiencia como profesor de esta universidad sugiere que otro camino es posible, el de involucrarse con las tecnologías digitales sin ilusiones de poderla dominar y doblegarlas a los propios fines de uno, de forma pero consciente y crítica. Hace 5 años dicto un curso optativo que se llama Tecnología y Vida en el mundo contemporáneo y en la historia. En ello enseño los mecanismos a través de los cuales la tecnología y la tecnología digital afectan nuestra vida. Creo en el ser humano, creo en su capacidad crítica, creo por lo tanto que la difusión masiva de una conciencia digital crítica sea el camino necesario para que cada individuo, consciente de los efectos de la tecnología digital sobre su manera de pensar, los contrarreste eligiendo el encuentro real con la otra persona y sus exigencias. Para que esta conciencia se difunda, creo que es necesario insertar una asignatura obligatoria en el currículum nacional de conciencia crítica digital que fomente justamente un involucramiento con la tecnología digital crítico y consciente. Por último, cabe mencionar que la tecnología es un producto temporal, histórico. La tecnología, si estamos de acuerdo con Heidegger, se vuelve técnica, es decir, una esencia que domina aspectos crecientes de la experiencia humana solo después de la modernidad. Es posible, por lo tanto, pensar en una tecnología no técnica, es decir, en un cambio de mentalidad según la cual nueva tecnología se desarrolla. Propuesta de poner impuesto a las grandes compañías tecnológicas sobre el uso de datos, obligarlas por vías legales a cambiar sus modelos de negocios, son propuestas que los tomadores de decisión política tienen que tomar en cuenta. Pero sobre todo, tal como al día de hoy se ha vuelto una praxis consolidada en el desarrollo de tecnología energética, calcular el impacto ambiental, así debería volverse praxis habitual en tecnología comunicativa, calcular el impacto fraternal, es decir, el impacto que una cierta tecnología comunicativa tenga sobre una cultura del diálogo y del encuentro. Y con esto termino. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias por tu presentación. Sin duda hay que preguntarse los días de hoy si las tecnologías digitales nos hacen o no más hermanos, y esta aproximación realista y crítico creo que es un excelente punto de partida para ver cómo nos influyen y cómo trabajamos con ellas, nos involucramos conscientemente y las hacemos parte de nuestra vida, pero desde una perspectiva de construcción del encuentro. Muchas gracias a nuestros 3 panelistas del día de hoy. Quisiera dejar en este momento el micrófono abierto por si nuestro público tiene algunas preguntas que hacer a los panelistas. Maca, no sé si llegó alguna pregunta por el chat.
durante las presentaciones? No, no ha llegado ninguna pregunta, pero Rodrigo tiene la mano levantada. Muy bien, Rodrigo. Rodrigo. Quisiera hacer una pregunta a David porque me llamó mucho la atención o me sentí, diríamos, muy interpelado cuando habló del alfabetizar mediante estas 4 palabras: silencio, encuentro, acuerdo y diálogo. Yo no sé si podría profundizar en el tema del silencio porque habló del santuario, diríamos, de ese como espacio privilegiado. Eh, Más que una pregunta, es como una profundización sobre ese aspecto. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Sin duda, yo soy un gran peatón, más que peatón, peregrino. Me gusta el acto del peregrinar. O sea, no de solo perderme, sino ir hacia centros de energía sacros. Y yo esto lo relaciono también con oportunidades que la iglesia podría tener. O sea, mi experiencia urbana, no solamente urbana, sino también fuera de la ciudad, es que las iglesias están cerradas, ¿no? Y cuando están abiertas, están vacías, ¿no? Como que no pasa nada, ¿no? No hay acontecimiento. Eh, eh, lo estoy diciendo en un extremo, ¿no? Yo tengo un recuerdo que quizás ejemplifica un poquito el punto, en la Catedral de Basilea, en Suiza, que está cuidado por hermanas protestantes. Yo fui a visitarla por su valor arquitectónico, turístico, también espiritual, pero me sorprendió que a la entrada decía a las 12, oración del mediodía, ¿no? Y 12 menos 10 era. Y estaba lleno de turistas, pero a las 12 en punto suena una campana, entra una hermana, prende una vela, empieza a tocar la flauta y todos los turistas empiezan a sentarse. Logra un espacio de silencio, en su mano tenía un canasto y del canasto empieza a sacar pequeños papeles que eran las intenciones que habían sido recogidas seguramente en un buzón, que eran agradecimientos, peticiones, ofrendas, y finalmente reza el Padre Nuestro, hace la señal de la cruz y sale. Para mí ese es un ejemplo del santuarizar. O sea, yo encuentro que la iglesia tiene una tremenda oportunidad, porque cuando uno dice tenemos que generar espacios, una vez piensa en que hubiera que generar infraestructura, pero hay una infraestructura instalada vacía. Entonces, yo creo que el santuarizar pasa por volver a recuperar los espacios desde los hechos y gestos que le dieron origen, que son los ritos, ¿no es cierto? Entonces, para mí la tremenda oportunidad que hay es, no desde el poder, sino desde el espíritu, volver a llenar estos espacios que yo estoy seguro que hay mucha gente disponible y además va a haber mucha gente también que lo necesita. O sea, la ciudad hoy es ruido, es una tempestad, o es un desierto, por decir. Bueno, faltan los oasis están, pero es cuestión de dejar que el agua brote, o sea, empezar a cavar un poco y que el agua empiece a brotar de nuevo. No sé si te contesté, Rodrigo, en parte. Muy interesante lo que dices, David. Andrea también tiene la mano levantada, así que Andrea, si quieres te puedes desmutear y hacer tu pregunta. Tengo una pregunta para el profesor Federico. ¿Qué cree usted como que puede pasar en un futuro si no se logra esta difusión masiva del impacto que tienen las tecnologías en nosotros? Así como, ¿qué piensa usted de que a qué podríamos llegar si seguimos usando las tecnologías así como si no tuvieran un impacto real? Mira, la verdad es que veremos, el problema verdadero es que veremos más de lo mismo, ¿no?
Y más de lo mismo es lo que causa el estallido social. Entonces, un aumento de la violencia y un aumento de la distancia social y una vida fundamentalmente más fome, ¿no? No sé cómo decírtelo. Durante la pandemia, ¿no? Donde nuestras comunicaciones han sido por larga parte virtual, ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos aburrido. Y nos hemos aburrido, ¿por qué? Porque el ser humano necesita del encuentro en carne y hueso con otro ser humano. Lo necesita también desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción de una sociedad, ¿me entiendes? Porque si no, si yo no me encuentro en carne y hueso con la otra persona, tiendo su diferencia, como mostraba el estudio que cité antes, a recibirla con violencia. ¿Qué es lo que no? Y por lo tanto, pero esto lo estamos ya viendo, ¿me entiendes? Hoy día se están distribuyendo los resultados de las elecciones en Estados Unidos, que son probablemente serán extremadamente peleados. Las elecciones han sido extremadamente polarizadas, las posiciones de los dos candidatos lo más distante posible. Y esto es lo que sucederá una y otra vez, repitiéndose como un eterno retorno de lo mismo, si es que no nos hacemos conscientes del papel de las redes sociales en nuestra vida individuales y en la vida de la sociedad. Gracias, profe. Clarísimo. Creo que no hay más preguntas. Bien, muy interesante estos paneles. Les quiero agradecer a los tres, Federico, David, Rodrigo, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a todos quienes estuvieron también acá y los dejamos muy cordialmente invitados para las 3 de la tarde ver el último panel del Congreso y después de eso la obra de teatro online El Gran Teatro del Mundo, producido por la compañía de teatro El Segundo Piso. Que tengan una muy buena tarde, muchas gracias y recuerden que esto quedó grabado y lo pueden acceder después a través de YouTube de la UC. Chao, chao. Gracias. Chao, que estén muy bien. Chao.